Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, buenas noches, hermanos. Como dice la palabra, qué bueno es estar reunidos los hermanos juntos para alabar, para glorificar, para exaltar el nombre del Dios eterno, del único Dios que ha hecho posible lo que humanamente nadie hubiera podido hacer, el haber pagado nuestros errores, pecados, iniquidades en la cruz y darnos vida eterna. Eso solamente lo hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo, siendo Dios, nos dice la palabra, se hizo hombre. Y muchas veces, nosotros escuchamos hablar de las personas cuando dice que Dios, hombre, se hizo y es hombre, se hizo Dios. No, Dios, Jesucristo es Dios y se hizo hombre. Y que tenemos una bendición grande saber de que Él nos da la oportunidad de haberle conocido, que nos dio la oportunidad de que nos permitiera a Él acercarnos con cuerdas de amor y de recibir de Él la vida eterna, la salvación, que solamente creyendo en Jesucristo, siguiéndole, caminándole, buscándole, obedeciendo sus mandamientos, y como dice la palabra, el que me ama guarda mis mandamientos, ¿sí? Y solamente el Señor obró en nosotros con su infinita misericordia, con su gran amor, y nos sacó, como decía el siervo David en su momento, que mis pies casi resbalaron y en el pozo cenagoso, mas Él tuvo misericordia, lo tomó y lo puso en roca firme, que es Cristo Jesús. Así nos pasaba a nosotros. Realmente hoy en día, cuando leemos y el Espíritu Santo nos hace entender la magnificencia, la grandeza de Dios, de saber que nosotros, como decía el siervo Job, de oídas que habíamos oído, de oídas habíamos escuchado de un Dios eterno, pero hasta ahí, y seguíamos caminando en nuestros deleites de delitos y pecados, seguíamos haciendo amistad con el mundo y siendo enemigos de Dios aún sin conocerlo. Mas la palabra dice que los que están afuera son juzgados por la palabra, y tenemos algo que en lo cual nos hace ver lo que es bueno y lo que es malo, y sabemos que es la conciencia, pero que el Señor en su infinita misericordia, a través de que aceptamos a Cristo, nos hace reconocer por medio de su Espíritu Santo ese amor y esa misericordia, esa gracia tan grande, lo que el Señor nos ha dado a nosotros como creyentes en Cristo. Es algo que a veces no alcanzamos a entender nosotros. Sí, decimos, creímos en Cristo, somos salvos, bendito, alabado sea el Señor, tenemos la oportunidad de una salvación que muchos han rechazado, porque para todos es dada la salvación. La palabra nos dice que el Señor dice que todos quieren que vengan al arrepentimiento, vengan a Cristo, que todos sean salvos, pero el Señor dice que no todos quieren. El Señor nos ha permitido a nosotros, que ha puesto el querer como el hacer, para que nosotros continuemos en la obra del Señor, en el camino del Señor. Ahí es donde podemos entender, y ahorita con el tema que vamos a tocar, que si el Señor no hubiera hecho ese sacrificio en nosotros, no nos hubiera llamado,
no nos estuviera permitiendo estar a los pies de Él, tendríamos una condenación en la cual sería terrible, en la cual aquellos que conocieron, como dice la palabra, una vez la luz, las dádivas se devolvieron y continuaron en el mundo, y aún conociendo lo que les depara, no comprenden que eso va más allá que simplemente humanamente decir quiero y no quiero, una eternidad que para algunos vida eterna de bendición, para otros de horror y de espanto, como lo dice la palabra. Bueno, el tema está basado en Romanos 2:16. Dice así la palabra: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto dice, cuando nosotros leemos el libro Romanos del capítulo 1, supongamos 1 y capítulo 2, en el capítulo 1 vemos que Pablo se presenta, va a visitar a Roma, se presenta, él está diciendo que el poder del evangelio, del cual él no se avergüenza, tanto que él lo llama mi evangelio. Vemos que ahí de Pablo hay un compromiso grande con las cosas del Señor, un compromiso con lo que el Señor le dio a él para darle a conocer la verdad a muchos. Es tanto el amor, es tanto lo que cambió y transformó a Pablo el conocer a Cristo, que el evangelio lo llama, es como mi evangelio, quiere decir que se apropia completamente de la palabra de Dios. Nosotros muchas veces decimos, sí, el evangelio de Dios, pero en este momento Pablo está diciendo mío, o sea, es tanto lo que él se enamoró, es tanto lo que se entregó, es tanto que lo que lo traspasó, que lo hizo propio él, la palabra de él. Él está diciendo que el evangelio es poder de Dios y por el cual él no se avergüenza, porque es salvación para los que creen en él, primeramente los judíos y también para los griegos. Después lo que es en el capítulo 1, más adelante lo que es el 18, versículo 18, Pablo nos está diciendo lo que es la culpabilidad del hombre. Del 18 al 32 nos muestra la culpabilidad del hombre, en la cual el hombre, cambiando la gloria de Dios incorruptible a la del hombre que es corruptible. Y la palabra también nos dice, más o menos un relato a grosso modo, la palabra también nos dice que al cambiarla es porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y esto los llevó a entregarlos el Señor a las inmundicias, a las concupiscencias de sus corazones. ¿Y qué harían en los corazones de las personas? Según el versículo 26, dice que los entregó a pasiones vergonzosas, a mujeres y hombres cambiaron, dice la palabra, su uso natural. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas? A grosso modo, nuevamente del capítulo 1, versículo 18 al 32, dice que esas cosas que no le convienen al ser humano, los entregó a ellos. O sea, dice que están atestados de toda injusticia, fornicación, avaricia, maldad. Dice que están llenos de envidia, homicidios, engaños, malignidades, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y otras tantas cosas más. En total, lo que él discrimina ahí son 22 ítems, por así decirlo, en las cuales dice que los entregó, y solamente por un hecho en que el hombre no aprobó tener en cuenta a Dios para ello. Lo cita la Biblia textualmente, ¿cierto? Por eso los entregó a sus bajas pasiones. Y dice la palabra que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, lo practican y que son dignos de muerte. No pueden esperar otra cosa diferente. Pablo, en ese momento que estaba
escribiendo el libro de los Romanos, que estaba especificando todas las situaciones en las cuales el hombre, por no tener en cuenta al Señor, los entregaba a todas estas inmundicias. Él estaba viendo más allá de lo que normalmente nosotros vemos en el pecado. Pablo estaba viendo que esto que él estaba plasmando por medio del Espíritu Santo, estaba escribiendo, iba a estar también dado en otros tiempos y en las épocas futuras, más adelante, en la cual muchos se iban a los cuales se les iba a presentar también las mismas situaciones, en que no quisieron contar con el Señor, no lo tuvieron en cuenta y por consiguiente los entregaba también a sus bajas pasiones. Pablo, cuando les estaba predicando a los romanos, si leemos en el principio, Pablo no les estaba predicando de un tema lleno de amor, no era un tema dulce, tampoco era un tema de prosperidad, no era un tema en el cual derretía el corazón de amor a los oyentes para que hicieran qué tan hermoso es el Evangelio, y tanto para que al final Pablo dijera mi Evangelio. Pablo les iba a exponer una palabra a los romanos de la situación que en ese momento Pablo estaba viendo allá con ellos en Roma, que se estaban presentando situaciones que eran bastante bochornosas, bastante incómodas, bastante duras y que se estaban viendo en una realidad constante. Cuando leemos el versículo que les acabo de decir, Romanos 2:16, vamos a empezar con ello. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Sabemos que los secretos son las cosas que están ocultas. También sabemos que la palabra nos dice que el Señor va a revelar sus secretos para aquellos de los cuales buscan del Señor a sus santos, les tienen revelados los secretos, para entregarle las cosas profundas y ocultas que tiene el Señor para aquellos que quieren conocer realmente más del Señor, para que aquellos que quieren una intimidad mayor, no solamente un conocimiento para darle a exponer a otros, sino un conocimiento que nos haga una relación más personal, más íntima, y un caminar más con Cristo, con el Señor, en el Señor, y lo que nos ha expuesto el pastor Pinto. Entonces, tomando este texto, Romanos 2:16, lo separé en 4 partes. Primero, vuelvo y confirmo el texto: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Primero, Dios va a juzgar a la humanidad. Segundo, ¿Él qué va a juzgar? Va a juzgar los secretos de los hombres. Tercero, ¿por quién lo hará? Lo hará por medio de Jesucristo. Le va a dar toda la autoridad plena para ello. Y cuarto, ¿cuál es la base para ello, para juzgarlo? Dice que conforme al Evangelio, conforme a la palabra de Dios. Aquí no se va a sacar ningún decreto del presidente de ningún país, allí no van a sacar ningún decreto o sentencia que pase el Senado, la Cámara, todo lo que es políticamente, ninguno de todo eso que saque el hombre avalando de que eso es así y que va en contra de la palabra de Dios, no lo va a sacar porque va a ser destruido. Porque el Señor dice que conforme es a mi Evangelio, es conforme a la palabra de Dios. Así muchos vayan a rechazar y rechacen el libro, la Biblia. Así muchos no quieran conocer la palabra escrita en este libro sagrado, la desechen, de todos modos, por medio de ellos va a ser juzgado. Por eso la palabra dice que ellos ya tienen quien los juzgue. La palabra que los va a juzgar, la palabra es Cristo. Cristo va a ser el juez en el cual va a juzgar a toda la humanidad. Entonces, empezamos en el desarrollo con primero.
Dios juzgará a la humanidad. Dios juzgará a la humanidad, juzgará a los hombres. Mire que Dios mantiene diariamente y continuamente un juicio donde se está considerando las obras de los hijos de los hombres. Esto es en parte de los ayunos que se venían diciendo del tema cielo y infierno, milenio, pasado para la eternidad. Considerando las obras de los hombres, o sea, cada obra mala, cada obra perversa, cada maldad del hombre está siendo documentada en un registro, ¿sí? En un libro de las obras, ¿cierto? También las obras de las personas, obras buenas, obras de adoración al Señor, obras de ayuda al ser humano, algo, también van a ser documentadas y están siendo documentadas para el Señor. De ahí es donde estamos hablando que también vamos a recibir los galardones. Entonces podemos ver que toda la vida del ser humano va a ser documentada en las cosas, en el libro de las obras y en el libro de la vida nuestros nombres. En ese momento en que va a ser un juicio, que hay un juicio continuo, ese juicio en alguna medida es reflejado y se refleja mediante algo que hay entre los hombres, en los hombres, y es la conciencia, ¿sí? La conciencia en hebreo dice que es mashpum, y que de esa conciencia, mashpum viene de otra palabra que sale maspen, que significa compás o brújula. Creo que alguien en un devocional ya había citado esta palabra, ¿cierto? Entonces, o sea que la conciencia que tenemos es el compás o la brújula que Dios le ha dado a toda la humanidad, ¿sí? Es algo que a través de nosotros podemos escuchar, así sea bajito, ¿sí? Si está bien, si está mal, si estamos haciendo lo correcto o si estamos haciendo lo incorrecto. La conciencia, aun cuando estamos fuera de Dios, nos está diciendo que estamos haciendo las cosas erradas. Por eso el Señor dice que ellos ya tienen, aunque no quieran, ellos ya tienen quien los juzgue, porque como decimos en Romanos, un momentico a Romanos 2, 12 y 14, nos dice así la palabra: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Entonces, sabemos que tenemos una conciencia, o que nosotros teníamos una conciencia, aún la tenemos, pero hay algo mayor que nosotros tenemos, que al recibir al Espíritu Santo, al creer en Cristo, recibimos al Espíritu Santo, y por consiguiente es mejor la dirección para saber lo que es bueno y lo que es malo, conforme al Evangelio de Dios. Teníamos un conocimiento de lo que acabamos de leer, que por naturaleza hacíamos, ¿cierto? Sabíamos que hasta posibles, un ejemplo, si lo llevamos a este punto, de que si el hombre estaba casado y se involucraba con otra mujer, sabía que era adulterio, no necesitaba ni palabra. Había una conciencia en la cual había un engaño de una relación de pareja, ¿cierto? Pero entonces, cuando ya vino el Evangelio en nuestras vidas, cuando ya vino Cristo, en la ley nos hablaba del adúltero, ¿cierto? El que se involucraba con una mujer casada. Pero cuando vino Cristo, llevó la letra a algo más vívido, vivificado a través del Espíritu, porque ya no solamente el adulterio es estar con la mujer, ya adúltero es más allá, en el Espíritu, codiciarla con la mirada y acariciarla en su corazón, ¿cierto? Entonces,
Ellos, por consiguiente, tienen la ley en su corazón, ¿sí? Por naturaleza. Pero nosotros que estamos en Cristo, aún mayor, porque nos está mostrando a un nivel más íntimo, más profundo, las palabras de la ley de la Torá, vivificadas en el Espíritu, para darnos a entender de que no nos podemos equivocar, saber de que es algo mayor que un simple adulterio, de decir se va con otro o con la otra persona y hasta ahí. Pero más allá es el de codiciar a una persona, porque sabemos que hay personas que son creyentes, que no son creyentes, hay personas que son correctas, hay personas que hacen actos buenos, ¿cierto? No conocen, no han recibido a Jesucristo, no han recibido al Espíritu Santo, pero a veces son personas que tienen una situación más lineal a las cosas que hasta posibles le han enseñado, los han educado, y que sus conciencias se han alineado a decir esto es malo y simplemente no lo hago. Pero y muchas veces nosotros los creyentes, teniendo un alineamiento a una palabra en la cual el Espíritu Santo constantemente nos está diciendo esto está mal, mas sin embargo metemos la cabeza, ¿sí? La otra persona que no es creyente se centra en la cual toma una disciplina en decir no lo hago porque no es correcto, ¿cierto? Pero ese es el que estamos en Cristo, decimos no lo hago pero lo voy a hacer y el Señor me perdonará, ¿sí? Entonces eso es lo mejor que depender de la conciencia, es mejor depender del Espíritu Santo. Entonces sabemos que en este primero, que quien juzgará a la humanidad, delante de Dios se va a mantener un juicio continuamente, ¿cierto? Y en ese juicio ahí no nos van a prevenir o no nos van a advertir, no nos van a decir con antelación que algo está mal, ¿cierto? Y ya les digo por qué más adelante. Sino que en esta sesión de juicio, en el momento en que diariamente estamos siendo juzgados, esto va a llevar a cabo a un juicio final. O sea, por eso es que no nos va a prever en el momento en que una persona parta y se llame a cuentas, pero para un juicio final, no para decir se equivocó. La situación del juicio constante es como para un juicio definitivo. ¿Por qué lo digo? Porque cada persona que fallece se emite un juicio inmediato. La persona que muere sin Cristo, que muere en sus delitos y pecados, por consiguiente el Señor, su palabra dice que perece y va a un infierno, ¿cierto? Inmediatamente. Hay un juicio. El que parte con Cristo, el que parte buscando la santidad, el que parte buscando constantemente al Señor, parte para un lugar de descanso, para estar con Cristo, mientras tanto que venga antes del arrebatamiento, ¿cierto? En ese momento va a ser como, hay un juicio prefigurativo. ¿A qué se refiere? Que es una representación anticipada de un juicio eterno que se va a hacer al final de todo el cierre de la humanidad. Entonces, la persona que parte sin Cristo, que parte en pecado, que como lo que acabamos de leer, que los del combo que no quisieron estar de acuerdo al pensamiento de Dios, el Señor dice, bueno, como no me quisieron, ellos quisieron hacer lo que quisieron, los dejó y los entregó a lo que había en la inmundicia de su corazón, a sus bajas pasiones, a todo lo que acabamos de leer de las obras de la carne, ¿cierto? Hombre con hombre, mujer con mujer, lascivia, ira, contiendas, disensiones, malignidades, todo lo que acabamos de leer. Entonces, por consiguiente, si partieron con Cristo, hubo en ese momento un fallo inmediato. Por eso se dice que hay una sentencia continua todos los días, porque todos los días hay gente que muere, así como gente que nace, todos los días hay gente que fallece, que parte, pero también hay gente que parte con Cristo o sin Cristo. Cuando una persona parte sin Cristo, va para un lugar inmediatamente de tormento, que lo llamamos el infierno. Y la persona que parte con Cristo va inmediatamente
al lugar del cielo que en este momento está esperando. Para los que están muertos, sabemos la palabra, dice que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, los que están muertos serán levantados primero y los que estamos vivos, ¿sí?, seremos juntos estando en las nubes para entrar en el proceso de las bodas del Cordero. Entonces, en ese momento va a haber un fallecimiento, se emite un fallo de una vez. El que pecó, aquí no leo, si nos rebelamos y pecamos contra Él, Él no nos considerará sin culpa. Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Bueno, ya lo que continúa, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y Juan 12:48 nos dice así la palabra: el que me rechazan y no reciben mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ya tendrá el final a cuentas cuando venga el juicio sobre el gran trono blanco, en el cual los que están en ese momento con un fallo previo, en el cual están en el infierno, van a salir y van a tener que dar cuentas a lo que hicieron en la vida. Nosotros tendremos que dar cuentas, pero que bendito y alabado sea el Señor, somos justificados por la gracia de Dios. Cuando estén en esa situación, cuando fallece la persona, se impartirá una justicia imparcial. ¿Qué es una justicia o imparcial? Dice que la justicia como imparcialidad es un criterio de justicia que exige que las decisiones se tomen atendiendo a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. Por eso el juez va a ser Jesucristo, porque Él no va a estar a la espera de prestarle favores a nadie, pagarle favores a nadie o ganarse la sonrisa del ser humano. Y aunque ese juicio se realiza todos los días, vendrá un periodo en el cual va a ser de una forma más pública, más formal y final. O sea, en este momento la persona que fallece, nos vamos a concentrar más que todo en la persona que parte sin Cristo, ¿cierto? En la persona que fallece, parte sin Cristo, va para el infierno, va de una vez allá. Pero cuando venga el juicio, va a ser en una forma pública, va a ser una forma en la final y más clara, en la cual todo el mundo se dará cuenta y todo el mundo se dará o se desnudará, donde la palabra dice las intenciones del corazón, los secretos del corazón, es donde realmente se van a juzgar. Claro está, se van a juzgar las obras que son visibles, pero se van a juzgar los secretos. Entonces, cuando una persona fallece sin Cristo, cuando una persona fallece en todos estos delitos y pecados, porque ahí vemos que son delitos y pecados, transgresiones de la palabra de Dios, ¿cierto? Por consiguiente parten a un lugar de tormento, el infierno, ¿cierto? Entonces, allá mucha gente llega y dice, en el caso, el Señor la palabra me dice que al reino de los cielos no entran los homicidas, no entran los suicidas, no entran los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los agureros, los afeminados, los homosexuales, no entran al reino de los cielos. Pues si no entran al reino de los cielos, van a entrar al reino del infierno, pero entran a un lugar, no van a estar en punto medio, ¿cierto? Entonces, hay veces que la persona dice, esta persona se quitó la vida. Entonces la gente dice, en la gloria de Dios estará, pero la gente no lo vio, ¿cierto? La gente va a decir, uno por la palabra dice, no entrarán al reino de los cielos los homicidas, uno dice, ya tiene su situación definida, ya. Pero el que no conoce la palabra, lo primero que dice, el Señor no tenga su gloria y descanse en paz. En ese momento, el ser humano, el que estamos aquí, que sabemos cómo son las cosas, que estamos vivitos y coleando, por así decirlo, ¿sí? No vemos la decisión para dónde se fue la persona, ¿cierto?
Pero en el día final, en el cual todos van a ser juzgados, allá sí van a estar todos viendo, porque va a ser una forma clara, formal y pública, porque va a ser el juicio final ante el trono blanco de todas esas personas que salieron del infierno para darles a conocer cuáles fueron las situaciones que se presentó. Y entonces ahí sí podrán decir a veces que el que se quitó la vida, teniendo la oportunidad de que Cristo pagó la vida, dio la vida por nosotros, ¿cierto? De decir, no hay manera de volver a salir. La palabra dice que a veces que se levantarán para unos para gloria eterna, otros para horror y espanto. Juicio significa, y está todo lo que es concerniente de acuerdo a lo que es los procedimientos, a las causas y el fallo. Dios juzgará toda raza, todos los hombres. Pero entonces, para ello, para ese momento en que va a haber que estaba mirando la vez pasada cuando estabas poniendo lo del cielo, infierno y todo eso, cómo se presenta en las películas que uno ve de las series de abogado, cómo se presentan los jurados, cómo se presenta la audiencia, ¿cierto? Cómo se presenta el juez, cómo se presenta el policía que está llevando al preso o algo, ¿cierto? Entonces, eso se va a hacer una aparición en la cual va a ser ante un trono, se van a presentar muchas cosas ahí, los ángeles, los que están en la iglesia, la esposa del Cordero también presentado, creo en este momento es definido, pero supongo, y en la cual se va a meter un emplazamiento. ¿Y qué es un emplazamiento? ¿Cierto? Un emplazamiento dice que es el mecanismo a través del cual se les notifica a las partes demandadas de que hay un proceso en su contra. La parte demandada tiene derecho a un debido proceso de ley. Por esto es importante que conozcan que hay un proceso legal en su contra. Nadie se va a parar allá y decir, se equivoca, Señor, y ya se lo digo más adelante por qué. Entonces, toda persona va a estar allá. En una parte que leímos dice que vamos a hacer, nuestras obras son las que van a ser juzgadas, ¿cierto? Entonces dice que van a ser juzgadas, dice, las buenas o las malas, y aunque seamos salvos, pero también están las malas, los que están condenados para ello. Entonces, eso es un emplazamiento. O sea que se le va a ordenar a todos los hombres que se presenten a un juicio para rendir cuentas finales. Por eso es que hablamos de que hay un abogado, como Pablo decía, hijitos míos, si pecados tenéis, abogado para con vosotros tenéis a vuestro amado Jesucristo, ¿cierto? Pero el que es nuestro abogado en este momento, por su infinita misericordia, va a ser el juez más adelante. Por eso estamos hablando de un juicio, porque va a haber un juez para ello. Entonces, si nos ponemos a mirar aquí legalmente, o cuando fue con Moisés, cómo se dio la situación de un juicio, cuando vino el problema de Acán, de todo el robo que hizo en Jericó, de que encontraron todo escondido, de que eso les trajo a ellos dolor por el pecado escondido de Acán, y les trajo pérdidas humanas también ellos. ¿Cómo vino el juicio de Acán? La palabra nos habla nos relata cómo puede ser un juicio para aquellos que han transgredido la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, se les enviará un mensajero, se les dirá para que se presenten ante un juicio, ¿cierto? También lo que hemos hablado dice que sabemos que todos los vivos y los muertos, todos se presentarán ante un tribunal y ante el trono blanco, ¿sí? Dice que también la muerte, el mar entregó los muertos que habían en él, esto es a grosso modo, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que habían en ellos. ¿Qué audiencia será esta? Cuando estén allá reunidos, la denuncia sabemos
que en un juzgado será leída. Y cada quien va a ser examinado en lo relativo a las cosas que hubiera hecho, ya sea en el cuerpo o de conformidad lo que hubiera hecho fuera del cuerpo, ¿cierto? Los libros, cuando estén en el juzgamiento, sabemos que cuando estamos con Cristo en el arrebatamiento, bueno, empecemos un momentico por este lado, si miren, mi hermano no sabe. Sabemos que cuando venga el arrebatamiento va a levantarse lo que es el rapto de la iglesia y la novia se irá con Cristo, ¿cierto? Ellos, nosotros, vamos a tener un cuerpo glorificado mientras tanto, pero los que se quedan van a pasar por un tiempo de tribulación y gran tribulación, ¿cierto? Ellos, cuando venga Jesucristo, aquí la venida, ya la segunda, no el arrebatamiento, la venida, dice que Él pondrá los pies en el monte de los olivos, ¿cierto? Y vendrá a juzgar a las naciones. Los que pasen, primeramente el segundo grupo van a ser el pueblo judío, que los que estén vivos reconocen a Jesucristo. La palabra nos dice que ellos miran hacia el cielo y ven a aquellos que traspasaron y llorarán y tendrán lamento y todo, y reconocerán al Mesías, reconocerán que Jesucristo, al que sus padres, sus generaciones mataron hace muchos miles de años, reconocerán que Él es Jesucristo. Al reconocer a Jesucristo, sabemos que la sangre por expiación perdonará sus pecados. Este segundo grupo, que están vivitos en carne, pasarán un proceso del milenio, ¿sí? Pero también tendrán otro grupo que es el de los gentiles, que hasta posibles aquellos que no obedecieron la palabra, escucharon de Cristo, pero siguieron haciendo lo que al Señor no le agradó y se quedaron del arrebatamiento. Pero en el medio de la tribulación vieron que era verdad, como dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Y empezaron, y ahí sí ganaron sus vidas, sabemos que ya es por las obras. Y ese grupo pasaron al milenio también, ¿sí? Ahí sería un tercer grupo de personas que viven en la carne, con cuerpos normales. Los únicos cuerpos glorificados fueron los que se fueron en ese momento del arrebatamiento. Y en el proceso del milenio va a haber otro cuarto grupo que fueron los que nacieron en el milenio, que también son cuerpos de carne común y corriente, ¿cierto? Entonces, dice que la denuncia, cuando estén allá en el juicio del trono, va a ser leída los hechos, hechas en el cuerpo, de todo lo que hubiera efectuado, o hecho nuevamente. Estos libros serán abiertos y serán leídos. Dice la palabra, o podemos decir que cada pecador oirá su historia, la historia de su vida. Con Cristo, partimos con Cristo y gracias a Dios por esa sangre que expió nuestros pecados, fuimos perdonados y sí, vamos a ser juzgados, nos va a mostrar las cosas buenas y las cosas malas, aunque seamos salvos. Pero en este caso va a ser terrible porque la denuncia, la historia de cada persona va a ser publicada. Va a haber una audiencia y esa audiencia son los salvos. Porque dice que todo vivo y todo muerto estará delante del Señor. Y entonces si está el juez, están los ángeles, la novia ¿dónde estará? ¿Será que solamente van a ser juzgados los que están muertos condenados? Todos estaremos, porque miraremos y escucharemos la sentencia de aquellos que perecieron y están destinados a condenación porque no quisieron seguir la palabra de Dios. Allá cuando estén en esa sentencia, el Señor pronunciará, ¿sí? Allá no va a haber ninguna parcialidad, o sea, el Señor es imparcial. Allá no va a haber como muchos gobiernos que van y se cierran la puerta, van a otro cuarto y se cierran y transan las situaciones allá para poder cuadrar cómo va a salir el que está en el juicio. No va a haber de los que pasan billete por debajo para que puedan sacar al preso o al condenado allá. Va a ser una imparcialidad tan total que no va a haber pensamiento humano para decirle
venga el soborno hasta el Señor Jesucristo para poderle darle salida. Allá el castigo de los pecadores va a ser un castigo verdadero. Ninguno podrá escapar. De los que están en el infierno, ninguno va a poder escapar de la sentencia que el Señor les tiene para el lado del pueblo. ¿Sí? Los que cayeron de una vez con Cristo, los que cayeron sin Cristo en el infierno, solamente salen a este lugar para ser sentenciados únicamente, porque ahí donde la palabra dice que Él va a desnudar los secretos del corazón, porque muchas veces vemos que hay cosas que hacemos en lo oculto de nuestro corazón, sentimientos, pensamientos, que nosotros decimos, ay, como nadie los ve, pues no hay problema, no hay derecho en ellos, pero allá van a ser publicados de una manera impresionante, porque también aún cuando las obras malas van a salir, también dice que para vergüenza van a ser expuestas, aunque seamos sabios. Dios va a gobernar el mundo porque Él es soberano, universal. Así como hay un día para pecar, también va a haber un día para castigo. Y tiene que venir al final de todo. Dios juzgará tanto a los vivos como a los muertos y va a entregar a cada uno el resultado de la vida, final de la vida. Y tiene que ser así porque realmente el Señor va a hacer justicia a los justos, a los que fueron asesinados, a los que fueron golpeados, a los que fueron fielmente siervos del Señor. Por eso va a ser un juicio también, ¿sí? Porque aquellos que han peleado en favor o han servido al Señor y han sido expuestos a vituperio, a burla, a lastimar sus cuerpos, por consiguiente ellos van a ver la recompensa, pero también aquellos van a ver la recompensa de aquellos que se burlaron de lo que ellos eran como siervos de Dios. Cuando el apóstol Pablo se dirigió en lo que es en Atenas, Hechos 17, 30, 32, dice así la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Va a haber un juicio, así el que quiera aceptarlo lo acepte, el que no lo quiera aceptar no lo acepte, con tal es que, como la palabra dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Dice: pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlarán. De lo que estoy leyendo en Hechos 17, 30, 32, vuelvo a leer, qué pena. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Aquí no dice que se están burlando, no se estaban entendiendo que un Salvador resucitado era una señal de condenación. No estaban entendiendo que ellos que se estaban burlando, que ellos los que le estaban diciendo que iba a venir un tiempo, que iba a resucitar un Salvador, que el que ellos habían entregado iba a resucitar, y se burlaban. No se estaban dando cuenta que esa burla viene siendo una condenación para ellos. Como veíamos con el texto Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Acabamos de leer el primero, que es Dios juzgará la humanidad. Ahora el segundo, Dios juzgará los secretos de los hombres. Esto sucederá a todos los hombres, toda la nación, a toda edad, de todo rango y de todo carácter. Él juzgará, por consiguiente, sabemos lo externo, lo que se vio, ¿cierto? Estos juicios van más que claro delante del ser humano.
pero sus actos secretos son especialmente mencionados, se mencionan, se dicen. ¿Por qué? Porque esto se hará en un juicio donde va a ser más escudriñador. Por consiguiente, cuando un ladrón roba, la gente lo miró si robó, ese robó, lo vieron, ¿cierto? Hasta ahí llegaron, pero no vieron fue las intenciones para ese robo, así sean buenas o malas, pero fue un robo. Entonces la gente solamente ve la apariencia. Sabemos con lo de Saúl, vieron solamente para coger al rey David, vieron solamente la apariencia, no vieron lo que había en su corazón, ¿cierto? Entonces los secretos de los hombres van a ser revelados, aquellos crímenes secretos que se ocultan por su propio pecado, que son bastante malignos, bastante terribles, para ser hasta comentados, ¿cierto? Estos secretos, estas ofensas van a ser llevadas a juicio. Los hechos que se hacen muchas veces en los cuartos. La palabra nos dice que entra en tu cuarto y tu Padre que estará en lo secreto te recompensará, ¿cierto? Pero en el cuarto, cuando la gente no conoce de Dios, hace o hacíamos y deshacíamos. Pero aún más todavía es cuando conocemos de Cristo y entramos en nuestro cuarto, pero no para estar con nuestro Padre, ¿cierto? Sabemos que si hasta tenemos un televisor en la casa, tenemos un televisor en el cuarto, entran y vienen muchas cosas en las cuales para nuestra mente van contaminando, y esto va a producir durante un sueño o durante más adelante, al día siguiente o más adelante al día siguiente, cosas que simplemente están en la conciencia, en lo oculto, en lo secreto, que nadie más sabe sino solo la persona. Esos van a ser juzgados. Perdón. Aquellos actos que requieren que muchos se pongan el dedo en los labios, de una figura que tomé, y que se jure, se conspira en lo oculto y en el silencio, ¿cierto? Mire que hace poquito está rondando estos días una noticia con respecto a la parte religiosa de los católicos, de un obispo vasco, en la cual hicieron una orgía, ¿cierto? Y que la única forma que salió a la luz ese hecho fue porque uno se pasó de pastillas y tuvieron que llamar una ambulancia y no querían dejarlos entrar y se destapó el rollo, así, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos aquellas cosas que conspiran los políticos, que conspiran los presidentes, que conspiran los altos gobiernos para hacer, digamos, aquellos que quieren hacer pruebas mediante los químicos, y que en esas pruebas tienen en su pensamiento, se reúnen para coger como conejillos de indias a la humanidad? Todas esas cosas que el ser humano pone un dedo en la boca y dice, nadie sabrá, y solamente saben en lo oculto y lo escondido ciertas personas, y las otras personas son los que reciben el daño. Entonces, esas cosas, por eso se necesita el escudriñar de las cosas secretas de los hombres, ¿sí?, que comete el hombre en su intimidad, ¿cierto? Los secretos, ¿cierto? Vamos a hablar de masturbación, vamos a hablar de pornografía, vamos a hablar de libros, textos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, que solamente se pueden hacer en lo oculto, donde no hay vista del ser humano. Cuando no teníamos conocimiento de Dios, se andaba en fornicación y ya lo hacíamos normal y no nos pasaba nada, ¿cierto? Cuando viene un adulterio, se hace a escondidas y mientras no lo vean, no pasa nada. Pero no hay una situación en la cual el ser humano no hemos querido entender,
y es las cosas que el Señor constantemente está mirando en nuestras vidas. Sabemos que Él es omnisciente y Él es omnipresente. Entonces, por eso dice que hay un juicio inmediato, un juicio diario, un juicio constante, porque Él sí ve, Él conoce la profundidad del corazón del hombre, de que hace cosas buenas con situaciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso se necesita juzgar los secretos del corazón, los secretos de los hombres. Sabemos que se van a juzgar los secretos de los hombres, los motivos ocultos de cada acción. Un hombre puede hacer las cosas correctas por un motivo equivocado, ¿cierto? Y ese acto podría ser malo a los ojos de Dios. Y aunque parezca correcto a los ojos de los hombres, entonces esos motivos son los que el Señor va a sacar a la luz, ¿cierto? Un ejemplo. Habíamos escuchado una historia que pues es verídica en la época medieval del rey Arturo, de aquel que robaba al rico para darle al pobre. Robin Hood, bueno, Robin Hood, Robin Hood. Entonces, él le robaba al rico para darle a los pobres. Delante de los hombres estaba muy bien, porque delante de los hombres, ¿cómo es posible que esos ricos no compartan sus riquezas con el pobre? ¿Cierto? Entonces, pero delante de Dios no estaba bien. Delante de Dios no. Entonces, había que mirar la acción para la cual a Robin Hood lo llevó a tomar esa decisión. Si era por algo en él, si era por realmente ayudar al ser humano, o era realmente por sentirse que fuera vanagloriado o que fuera puesto en una situación en la cual necesitaba tener un poder o algo mayor. Vámonos al caso que de todo modo se fue desnudado esa parte del rey David. Sabemos de la situación que se presentó ante el rey, del adulterio que cometió con Betsabé, ¿sí? De la cual él, quería arreglar la circunstancia de ese bebé que venía en camino, de venir a que su esposo viniera, ¿sí? Para que no hablen hasta posibles mal de la pobre mujer, mínimo pensaría, ahí sí estoy parafraseando. ¿Qué hizo? Traer al esposo a Urías para que estuviera con su esposa, para que tuviera ese hijo y para que todo pasara por encima y nadie se diera cuenta, ¿cierto? La diferencia es que aquí el Señor sacó a la luz el pecado de David, ¿cierto? Sacó a la luz y las consecuencias se vino con la familia que pasó con todos ellos. Pero al sacar esa consecuencia, ese pecado, David lo confesó, ¿cierto? Él lo expuso plenamente. Hasta ahí nosotros vemos que las intenciones de él, que para él era el motivo correcto de tapar su pecado, lo llevó a un juicio que ante Dios no era grato, ¿cierto? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí, hermana Miriam y amado? ¿Sí? Entonces, muchas veces las acciones de los motivos es lo que el Señor va a sacar a la luz en la vida de aquel que está condenado, de aquellos que se muestran piadosos por interés de una ganancia, de aquellos que son generosos por pura ostentación. Pueden ser generosos, pueden dar, pero para ostentar algo más en su corazón, para recibir aplausos, para recibir vanagloria del ser humano, para recibir elogios del ser humano, teniendo como dar, pero para solamente lo que hay en su corazón, ¿cierto? El motivo de recibir ser celoso por amor, pero para una alabanza y adoración como seres humanos. Querer mantener en público una reputación, una fama de religioso, una fama
de muy espiritual, realmente, pero que muy adentro en su corazón hay un ego inflado, un orgullo, algo en lo cual solamente necesita que todo el mundo nos quiera ver como espirituales, y que a la hora de la verdad solamente el Señor conoce qué tanto quiere demostrar para Dios. Una situación en la cual, de cierta, lo digo por, no nombro la persona ni el lugar, que tienen a esta mujer así, la consideran la santa, ¿cierto? Un día mi hermana me comentó que habían en una campaña grande en un estadio serio y nombraban los sugieros o los líderes, que va a entrar la hermana tal, la santa, que tal persona y tal otra y tal otra. Y me decían, yo le dije, Claudia, Pablo, ¿qué hizo cuando en la iglesia, creo que de Corintios, no me acuerdo, a él lo iban a poner como un Dios por lo que hacía, y él simplemente dijo, no, yo no soy Dios, yo vengo a predicarles, a darles a conocer al verdadero Dios? Y debido a eso, no dicen que casi lo apedrearon y hasta lo sacaron casi muerto. Y ella, ¿qué debió decirle? Decirle al hermano, me hace el favor, no, porque la gloria es para Dios. Ella debió frenar automáticamente ese elogio que le estaban haciendo durante todo el montón de multitud de personas. Yo dije, Pablo hizo eso, ¿por qué ella no hizo eso? ¿Cierto? Entonces, claro, los motivos incorrectos para mostrar algo correcto ante el hombre, pero que ante Dios no, porque le estaban robando la gloria. Allí el Señor sacará a la luz un manifiesto de todos los pensamientos, las imaginaciones, las lascivias, los deseos, las iras, las envidias, las soberbias, las rebeliones, de corazón, todas las perversidades que leímos al principio del versículo 26. Todo será manifiesto, todo será desnudado. Por eso, las cosas visibles se darán, pero se mostrarán aquellas ocultas. Todas esas situaciones que solamente en lo secreto nadie puede decirlo en público, porque son tan vergonzosas que no se van a poder decir, ocultas, pero a veces le tenemos más miedo y temor a la vergüenza pública del hombre que a lo que estamos haciendo en privado, en la intimidad, y que el Señor nos está viendo. Como ya se está haciendo tan continuo en nuestras vidas, pues nos es indiferente, ¿cierto? Continuarlas haciendo. Entonces, allá, ¿qué van a hacer? ¿Qué se va a sacar? Los secretos de los hombres, precisamente las lascivias, los deseos sensuales, las imaginaciones, aún de aquellos que quieren ser bien controlados y mostrar una apariencia en la cual tienen una disciplina tal, en la cual dice, mi pensamiento solamente es Cristo. La palabra dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, ¿cierto? Pero ahí es donde realmente podemos entender que cuando la palabra de Dios es lo único que nos puede a nosotros ayudar en los pensamientos, no somos perfectos, sabemos que nadie es perfecto, el único es perfecto es el Señor, ¿sí? Que gracias a Dios, debido a esa misericordia de Dios, gracias a Dios, al caminar en Cristo, a buscarlo, gracias a Dios por la gracia bendita de Dios que nos salvó, que fuimos justificados, que somos salvos por gracia, no por obras, pero vamos en el camino correcto y andando en las cosas del Señor. Nuestros pensamientos no van a ser expuestos como los pensamientos de aquellos que están para dar el listado de cuál es su sentencia final. Dice Eclesiastés 12:14, Dios habrá de pedirnos cuenta de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Esto dice Eclesiastés 12:14. Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto.
secreto no es el secreto de Dios, es el secreto de nosotros como seres humanos. Es el secreto cuando una pareja de esposo, mientras tanto que la esposa está hasta posibles allá en su cama, el esposo está pegado a un computador viendo lo que no debería ver, ¿cierto? Es un secreto cuando un cristiano, ¿sí?, soltero, ¿sí?, que no se ha casado, ¿sí?, como dice el Señor, se está quemando, mejor cásense, pero entonces está haciendo la situación en que va, viene, levantando manos santas, buscando de Cristo, pero que es consciente que llega en las noches a ver lo que no debería ver, a hablar lo que no debería hablar y hacer lo que no debería hacer en los secretos, las cosas secretas que oculta el hombre, que ante los demás es vergüenza, pero no nos avergonzamos delante de Dios de lo que hacemos. Y esto deberíamos a veces, esta situación, pero gracias a Dios que la sangre del Señor nos ha limpiado de todo pecado y que la justicia que nos cubre a nosotros, porque ese día va a ser tremendo, porque Dios debe juzgar especialmente los secretos de los hombres, porque si vemos cuando se juzga a alguien, se juzga por las cosas vistas, ¿cierto? Por las cosas que se han hecho, pero los secretos de los hombres nunca van a poder ser juzgados aquí en la tierra, porque son las intenciones profundas del ser humano. Y esas son escudriñadas. La palabra dice que el Señor Jesús tiene ojos con llama de fuego, ¿cierto? Que todo lo escudriña. Entonces, en un juicio normal, aquí vemos el caso de Sancho, de este muchacho que asesinó a este médico, ¿cierto? Y que están haciendo toda la secuencia de qué fue lo que hizo, qué es lo que llevó, que están defendiéndolo a él como abogado de que no fue así, tal cosa. Sí, solamente el Señor escudriñará con qué intenciones él llevó a hacer ese crimen, a cometer ese asesinato, ese crimen sobre otra persona. El juez vendrá el abogado de él, vendrá el juez, la otra contraparte, y vendrá el juez mostrando todos los hechos, todas las pruebas ahí puestas. Pero el corazón, las intenciones, lo oculto, los secretos de ese corazón, ningún juez ni ningún abogado lo podrá definir ni lo podrá entender, porque el pensamiento de uno es bastante tenaz, ¿cierto? Entonces no lo va a poder hacer. Entonces, por eso se va a tener que juzgar por el Señor los secretos de los hombres. ¿Por qué? Porque realmente no hay nada secreto ante Dios. ¿Sí? Nosotros, como seres humanos, establecemos los pecados secretos y públicos, ¿cierto? Pero Dios no. Nosotros, como seres humanos, establecemos los pecados secretos y públicos. Decimos secretos y los podemos mostrar para que la gente, algunos lo vean hasta ahí, ¿cierto? Y mostrarlos al público. Pero los secretos profundos del hombre jamás van a poder ser mostrados por el mismo hombre como tal. Estas cosas van a ser desnudadas y abiertas a los ojos de aquel con quien tenemos que tratar. O sea, todos estos actos y todos estos hechos en la presencia inmediata de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo está personalmente en todos los lugares. Sabemos que Jesucristo es omnisciente, omnipresente y todopoderoso, ¿cierto? Entonces, Él está, o sea, lo que uno haga aquí, hoy, el Señor ya lo sabe. No va a necesitar ni muchas pruebas. Él ya lo sabe porque Él es omnisciente. Él no va a esperar mandar al policía, mandar al forense para que examine todos los hechos y que le vayan a traer pruebas para Él decir: estas pruebas son fehacientes, estas pruebas me sirven y por estas pruebas voy a ser juzgado. Entonces, por eso dice que es un juicio continuo, diario. ¿Por qué? Porque en el momento en que peca el hombre, Él es omnisciente y conoce todos los pensamientos. Sabemos que aún antes de que salga la palabra a nuestra boca,
ella la conoce, ¿cierto? Y ni puedo decir no, porque ya ha salido, aún sin salir de nuestra boca, ha salido de aquí, ¿sí? Nosotros muchas veces vemos que no hay, que podemos también engañar al mismo Señor. Somos tan ignorantes que a veces creemos que lo podemos engañar. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿Sí? Bueno, me adelanto aquí, pues me adelanto no lo que estaba diciendo. Nosotros tratamos, tenemos a un Dios omnisciente que sabe algo y no olvida. Cuando somos rescatados con Cristo, dice que nuestros pecados Él los echó a la mar, ¿cierto? Ya no nos acuerdan de las cosas pasadas, nuevas son hechas en Cristo, ¿cierto? Pero cuando una persona es condenada en el trono blanco, le sale la lista completa de lo que es, ¿cierto? Entonces, vámonos con el tercero. El tercero dice, ¿por quién? Lo hará por medio de Jesucristo, ¿cierto? Dios juzgará a Jesucristo los secretos de los hombres, quien se sentará en el trono como representante y como juez actuando por Dios nuestro Señor Jesucristo. Y que realmente el nombre para este juez, el mismo Salvador, el mismo ungido va a ser nuestro juez. ¿Qué nombre, cierto? Él será el juez de toda la humanidad. Primero, vamos a tomar, ¿por qué va a ser el juez él? Porque en él se va a desplegar lo que es, se va a manifestar, se va a dar toda la gloria de él plenamente. En el sentido de que él cuando vino era un bebé en el pesebre, ¿cierto? Trataron de matarlo, hicieron muchas cosas, pero cuando estén delante de ellos, él se va a mostrar como el Señor de señores y Rey de reyes. Aunque los que estemos en el tribunal de Cristo, vamos a ver de esa majestad, de esa gloria, de que era un bebé pequeñito, ahora es el Señor de señores y el Rey de reyes. Qué diferencia también para mostrar su majestad de aquel hombre despreciado, desechado, varón de dolores, como dice la palabra, para que hoy realmente cuando se esté, los que lo desecharon, los que lo despreciaron, los que lo mataron, de verlo así, ahora tengan que presentarse ellos delante de él. Cuando Jesucristo fue puesto en el juicio de Pilatos, que fue juzgado, que dice que él no abrió su boca para nada así, que fue escarnecido, él fue puesto, vituperado, escupido, fue lacerado, fue de muchas maneras, en un juicio en el cual Pilato se lavó las manos. Saber que hoy en día, cuando venga ese juicio, esas personas son las que van a estar en el juicio de él. Va a desplegar su gloria, va a mostrar su gloria, va a mostrar realmente que él era el Hijo de Dios. Ahí ya no va a haber una situación en la cual muchos van a, como cuestionaron aquí desde el tiempo antiguo y como siguen cuestionando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Allá no va a haber esa situación. Allá se va a entender y se va a comprender que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es Dios. Por eso qué bendición tan grande saber nosotros que el Espíritu Santo nos hace reconocer que Jesucristo es Dios y es el Hijo de Dios, y que nuestras rodillas hoy, cuando venimos a culto, cuando estemos congregados buscando de Dios, nuestras rodillas se doblen para glorificar a Dios, al Rey de reyes y Señor de señores. Esa es una gloria de Dios que nos va a mostrar a todos, desde el principio hasta el fin, salvos o no salvos. No va a haber ningún debate para aquellos teólogos, para aquellos científicos o para aquellos filósofos de decir, no es el Hijo de Dios. Allá sí van a decir si era el Hijo de Dios, como cuando vino en las nubes, vienen las nubes y el pueblo de Israel va a decir al que traspasaron, al que traspasamos, ¿cierto? Tercero, ¿por qué es elegido el Hijo de Dios para ser juez? Porque es una recompensa a todo lo que el Señor hizo para manifestar la gloria de Dios. Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor y Rey, y es conveniente que Él concluya la soberanía mediadora. Por eso Él va a ser el juez, porque se necesita que concluya lo que inició.
Por eso en la palabra dice que lo que Él empieza siempre lo llevará al final a feliz término, ¿cierto? Dios escogió a Cristo para juzgar al mundo, para que no pueda el mundo ponerse ante ningún reparo del juicio, porque Cristo nos conoce a nosotros hoy como nuestro Salvador. Tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de todas nuestras debilidades. Él nos conoce plenamente. Por eso se necesita que Jesús sea nuestro juez, porque allá no vamos a sacar excusa, o los que están condenados van a sacar excusa de que lo que está juzgando es un juez severo, porque va a decir: Dios es severo, Dios no conoce nuestra condición, Dios no entiende cómo estamos viviendo en la carne. Por eso Jesucristo es nuestro Dios, porque Él entiende la humanidad, aunque sin pecado es santo, santo y santo, ¿cierto? Pero Él no va a mandar a ninguna otra persona o a ningún otro ángel o a ningún otro ser espiritual diferente a Jesucristo, porque Jesucristo sí se compadeció de nosotros, sí fue tentado en todo, pero nunca pecó. Pero si fuera ante un juicio que vinieran los condenados siendo juzgados por el mismo Dios, ellos tendrían una razón de decirle: pero Dios no nos entiende. Dios, ¿por qué nos va a culpar si Él no nos entiende? Por eso dice que Él, siendo Dios, se hizo carne y vivió y habitó en los hombres y entendió todas nuestras debilidades, todos nuestros pensamientos, nos comprendió nuestras actitudes, todo nuestro carácter, todo lo sabe Él. Por eso no hay excusa de decir que delante de Él el juez está errado, está equivocado, o la sentencia que está dictando está equivocada. Hasta ahí, ¿sí? Y en ese juicio ya coloca toda posibilidad en la cual la persona que sale del infierno, sale a revisar la hoja de todo lo que hizo, la sentencia es decir, condenado al lago de fuego. Si el mismo Jesús, siendo nuestro Salvador hoy en día, va a ser nuestro juez después y decirle condenado, ¿quién se va a oponer ante dicho veredicto? No habrá nadie. No va a haber posibilidad de que venga alguien al rescate en ese momento, porque el que está tomando el veredicto, la ejecución, la sentencia final, es el mismo que fue nuestro juez y nos dio todas las posibilidades, todas las formas en la cual venir a Él y arreglar nuestros caminos para honrarlo a Él. El que me ama guarda mis mandamientos. Y el último de los Romanos, el cuarto, ¿conforme a qué vamos? ¿Conforme a qué evangelio? Al evangelio de Cristo. Ahí este evangelio no va a ofrecer ninguna oportunidad de continuar en el pecado y escapar del castigo. Jesús no ha venido al mundo para hacer que el pecado sea menos terrible, ¿cierto? Nada en el evangelio nos va a excusar, nada en el evangelio nos va a proporcionar o va a tolerar todas las obras de la carne, lascivias, iras, deshonestidades, inmundicia, nada. El evangelio es ciertamente la espada de doble filo, lo que nos dice la palabra, ¿cierto? Hay gracia para el que se arrepiente, para el pecador que se aparta del pecado, pero hay condenación y muerte para el que persevera y continúa haciendo lo que al Señor le desagrada, transgrediendo la palabra de Dios. Entonces van a ser desnudados delante de Dios los secretos de los hombres, aquellos secretos que en un juicio normal nadie los podrá ver, pero van a salir a flote, van a sacar las verdaderas intenciones, buenas o malas, aunque seamos salvos, pero las malas, aquellos que siempre hicieron las cosas en lo oculto, que creyeron que pudieron pasar esta vida, morir, y dijeron, murieron y nadie se dio cuenta de mi pecado. Pasaron generaciones tras generaciones, pasaron años tras años, pasaron siglos tras siglos y dijeron, no me juzgaron, estoy bien. Cuando cayeron a un lugar en el cual no van a salir, y van a salir del infierno para un lugar peor,
eterno, que es el lago de fuego. Entonces allá, a pesar de que están en un lugar de tormento y van a salir a un lugar de seguir de tormento, van a tener que dar cuentas, y vamos a tener que dar cuentas a todos de todo. O sea, allá no va a quedar nada oculto, nada es nada. Va a decir eso, bueno, yo ya estoy condenado, voy a pagar en el infierno a la persona que se vaya. Nosotros no. Sí, allá era, pero aún así se le va a dar a conocer y se le va a mostrar, y no solamente a él, porque no van a ser como aquellos presos que vienen y con el abogado y cuchichean y hagamos esto y esto y esto y nadie se da cuenta. No, allá el Señor va a ser tan imparcial que va a decir, esto fue lo que se hizo, y delante públicamente de todos se va a mostrar, para que no digan el Señor se equivocó. Las obras escritas de aquellas cosas que el ser humano las puede ver a la vista, pero de aquellos que nadie va a poderlos ver, de lo que hicimos en secretos ante el hombre y que creemos que seguimos engañando al Señor. El Señor nos dejó una palabra, la ley, la palabra, los mandamientos, para recibir la misericordia, el amor de Dios, de saber que el que quiere apartarse de Dios y volver al mundo, constituirse amigo del mundo, va a tener una condenación en la cual va a ser terrible. Pero hoy, bajo la misericordia y la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de que somos salvos por gracia, caminamos con Cristo, y todo eso que va a sacarle a la luz a ellos, ellos van a decir, escóndenos, una piedra que nos esconda. Nosotros decimos, gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros. Por eso tenemos motivos para rendirnos a Él, para darle la gloria y la honra a Él. Por eso tenemos motivos para alabarle, tenemos motivos más que suficientes para adorarle y para buscarle, porque de lo que nos salvó el Señor no podemos ni aún entenderlo ahora. ¿Sí? Vamos a pararnos para despedirnos. Y ahora, hijitos míos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida nos alejemos de Él avergonzados. Claro. Por eso con Él tenemos la garantía de que allá salimos avergonzados, pero sabemos de que no decimos no. El Señor en su infinita misericordia sí nos perdonará. Por eso el Evangelio no es la situación para decirnos lo que acabo de leer, no nos hace ver menos terrible el pecado. Antes, nosotros conociendo ya el Evangelio, nos deberíamos darnos cuenta de qué nos está salvando el Señor, de esa ira terrible, de esa condenación eterna, y de permanecer en Él, porque no solamente escucharlo, no solamente son los oidores, sino los hacedores de la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, una vez más, Señor, delante de ti, gracias, Señor, por permitirnos compartir, Señor, este tema. Vamos, Señor, de salida, vamos a nuestros hogares, a nuestras casas, Señor, guárdanos, Señor, guarda nuestras casas, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra parentela. Padre Santo, guarda, Señor, los pastores, Señor, el pastor Luis Orlando Pinto, la pastora Elsa, guarda los de Bogotá, Señor, a los de Medellín, a los de Piedecuesta, guárdanos, Señor, los que estamos aquí, a los que están detrás de las redes, Señor, bendice nuestras vidas y, Señor, ayúdanos a tener el temor tuyo, a tener esa reverencia de saber que tú has hecho por nosotros lo que ninguno humanamente pudo haber hecho, que lo que recibíamos, Señor, era un castigo eterno y era un dolor expectativo, Señor, y aún puede ser que aquellos que se han vuelto, Señor, han vuelto hacia atrás, no quieran entender, pero tu palabra dice que aún conociendo se devolvieron y aún sabiendo el castigo que reciben, siguen haciendo lo malo, Señor. Ayúdanos a permanecer y a perseverar en ti, Señor, porque sabemos que vamos a tener vida eterna contigo, Señor, porque tu palabra dice que si morimos juntamente contigo, juntamente resucitaremos con Cristo a vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.